Sí, buenas tardes, sí, eso es. Bueno, ya comenzamos 8 minutos, 9 minutos, listo. Tiempo para tomarse un café, entrar a desayuno, revisar las calificaciones. Vamos de pronto los que tenemos computador, abrir computador, ¿cierto? Revisar esas evidencias.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Qué gustazo ver tanta gente nuevamente. Un saludo para todos los que llegan temprano. Feliz tarde para todos. Bueno, el día de hoy vamos a tener una asesoría muy cargada de contenido, ¿no? Vamos a ver muchos conceptos y vamos a tratar de entender un poco más estas actividades que tenemos en nuestra guía de aprendizaje. Entonces, nuevamente, un gustazo escucharlos a todos y verlos. Vamos a comenzar la asesoría el día de hoy preguntando qué se acuerdan de la asesoría pasada y también eh, preguntando quién analizó el tema de pronósticos, ¿no? Esa era como una tarea que habíamos dejado la clase pasada. ¿Quién conscientemente revisó el tema, se puso pilas con eso? A ver qué me cuentan. Puedes levantar la mano. Norberto creo que tiene el micrófono abierto. Bueno, no sé, el que quiera. Con Guillermo, buenas tardes. Cuéntanos cómo va tu aprendizaje. Cuéntanos qué has investigado con el tema de pronósticos o si definitivamente no has hecho el, el, el tema de investigación. Hola, profe, buenas tardes, compañeros. Profe, pues lo que me acuerdo de la clase pasada, su merced nos decía que acerca del mercado, del supermercado, ya de los hipermercados que son más grandes, eh, digamos, nos estaba explicando también la parte de el tema de logística y promoción, nos colocó el ejemplo del desodorante Axe, que tuvieron una muy buena promoción, pero a la hora de salir al mercado sus pronósticos en ventas fueron mayores de los esperados, entonces que debía ir muy de la mano a tal cual uno lo que la promoción, tal cual como con la logística, saber más o menos cuántas unidades se vendrían. Y también nos explicó lo de la parte de la infografía de los productos y referente a esa actividad, bueno, para terminar, lo de los pronósticos, pues prácticamente, profe, ese tema sí casi no tengo mucha información porque pues en mi caso estoy trabajando en base a una MIPE y pues prácticamente lo que se produce se sale en el transcurso de una semana, semana y media más tardar y nuevamente vuelve y se produce, entonces no se tiene como una expansión del mercado todavía para considerar. Y en referente a la guía, me gustaría hacerle una pregunta acerca de la infografía, que ahí presentaban varios puntos sobre ventas, sobre compras, el producto más vendido. De cada punto de esos que estaba en ese paréntesis, toca hacer un diagrama de barras, una, esta circular se me olvida el nombre, o dependiendo del consumo, un histórico de ventas en los últimos meses. Bueno, Guillermo, muchas gracias por tu pregunta. Definitivamente no es obligatorio, ¿cierto? Colocar cada una de esas diagramas por cada uno de esos conceptos. Sin embargo, sí es necesario colocar algunos de estos, ¿no? La gran mayoría, si es posible. Entonces, era como eso, ¿no? Yo estuve calificando a algunas personas que me enviaron la actividad y lastimosamente muchos han perdido el tema y han tenido bajita nota, ¿no? Usted creo que debe tener todo en 100 para que se sienta orgulloso de su tecnología, para que se sienta orgulloso de sus notas, ¿no? Yo trato de ponerles en todo 100, pero algunas veces sí es necesario mejorar. Entonces, los invito, ¿no? Tiene varias opciones. Si usted ha perdido, no es el fin del mundo, no se ha acabado el planeta, no ha llegado un cataclismo, simplemente tiene que volverlo a intentar.
hay que volverlo a intentar, hay que esforzarse un poco más. Entonces, es una invitación para aquellas personas que de pronto han perdido esta actividad de la infografía. Esa respondiendo a tu pregunta, ¿no? Y con el tema de pronósticos, pues vamos a tratar de analizar un poco más este concepto a través de ciertas preguntas que vamos a tener el día de hoy y clarificar esos conceptos, ¿cierto? Porque es bastante importante. Entonces, bueno, seguimos con la primera parte de la asesoría y es saber cómo van, ¿cierto? Porque es importante analizar sus sentimientos, sus emociones, cómo van con esas actividades, ¿cierto? Analizar esas emociones y saber cuáles han sido esos inconvenientes a la hora de realizar esta actividad. Entonces, cuéntenme si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene algún problema, si alguien de pronto revisó el tema de pronósticos, si quiere compartir este aprendizaje que ha llevado. Es el momento cierto para alzar la mano, preguntar, quizás por eso que está pasando, ¿no? Que tiene algún problema, alguna inquietud. Bueno, no siendo más, creo que nadie tiene dudas e inquietudes. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a arrancar con un tema que me encanta, que es procesar la información. Lo tenía aquí preparado. Voy a compartir bien para que todos lo podamos leer de pronto desde el celular. Aquí no nos sirve. Aquí de pronto sí nos da. Y esto el tema de procesar esa información que tenemos como actividad. Bueno, de pronto alguien si me puede comentar si podemos ver ese PDF que les tengo preparado el día de hoy. Sí, señor. Bueno, ¿quién me ayuda a la lectura para que no se vuelva de pronto algo monótono? Dice, procesar la información. La información es realmente un conjunto de datos organizados y contextualizados mediante algún proceso que permiten estructurar mensajes cuyo pronóstico concreto en las empresas es apoyar la toma de decisiones. Adicionalmente a este propósito, la información en la organización le permite a esta generar conocimiento. En la medida en que una empresa conoce, por ejemplo, cómo es su proceso de producción, puede generar mejores estrategias y desarrollar mejoramientos de procesos que la harán más competitiva. Ejemplo, cantidad de insumos, botones, tela, entre tela e hilo requeridos por camisa, cantidad de horas de operarios requeridas para la confección de una camisa, cantidad de horas máquinas requeridas para la confección, costo de los insumos requeridos por cada camisa, costo de mano de obra ejecutado por camisa, costo de máquina ejecutado por camisa, ejemplo, tasas de mantenimiento de las máquinas, de acuerdo con su uso, costo total de producción de la camisa, ganancia por camisa determinada, como la diferencia de su valor de venta frente al costo de producción. El nivel de productividad por operario para la confección de camisas, determinado como la cantidad de camisas que un operario desarrolla en su jornada de trabajo, sobre la cantidad máxima de camisas que puede producir un operario experto. Gracias, Guillermo, muy amable por tu lectura. Eh, Básicamente de eso se trata esta actividad, ¿no? Procesar información. Procesar información quiere decir tener una materia prima, ¿cierto? Es decir, unos datos, ¿cierto? Y luego hacer un
balance, una actividad, ¿cierto? Es decir, una medición con esos datos que tenemos para poder pronosticar cómo le va en el futuro, cómo va a ver ese producto, cómo vamos a venderlo, cómo vamos a producirlo, a partir de esos datos, ¿no? Hay muchos datos que son cuantitativos y datos cualitativos. Y yo no sé si ustedes lo vieron en el colegio o si se acuerdan de estas dos diferencias en los datos, ¿no? Datos cuantitativos y datos cualitativos. ¿Quién me puede dar un ejemplo de pronto de un dato cualitativo? Levante la mano y me cuenta qué es un dato cualitativo y qué es un dato cuantitativo. Luis Felipe. Bueno, buenas tardes, compañero, profe. Bueno, hablaba de un dato cuantitativo o cualitativo. Cuéntanos cuál es la diferencia. Bueno, la diferencia del dato cuantitativo es contar cada uno por ejemplo, cuántas camisas existen, y el dato cualitativo, las cualidades que tienen cada una de esas camisas. Por ejemplo, cuántos botones tiene, qué colores, el diseño y esa cuestión. ¿Sí me hice entender, profe? Es como especie de describir. El dato cualitativo es dar una descripción de la camiseta, y el dato cuantitativo es cuántas existen por números. Perfecto, Luis Felipe, muy bien. Agradezco tu respuesta. Pilar, creo que ibas a anexar algo o te No, parece bien profesor, la también era respuesta. un ejemplo, pero pues sí, es lo que está diciendo el compañero. Digamos que los datos cualitativos son aquellos que no se pueden representar fácilmente con números asociados normalmente a cualidades, como su nombre lo indica. Y el dato cuantitativo es ya cosas que podemos asociar con valores numéricos, como porcentajes exactos o números muy exactos, muy determinados. Bueno, Luis Felipe Pilar, muchísimas gracias por sus aportes y son muy valiosos para esta asesoría. Entonces, felicitaciones. Los dos han acertado con su respuesta y es parte vital del conocimiento de ser tecnólogo. Aquellas personas que pronto no lo conocíamos, que no lo recordábamos, es importantísimo conocer esta diferencia, ¿no?, entre las variables que existen en la toma de decisiones de las empresas. En el día a día, ¿no? Hay que catalogar variables, ¿no? Como etiquetas que ponemos a las cosas. Entonces, si no ponemos esa etiqueta, si no ponemos esa categoría, no podemos entender el trabajo que tenemos que hacer en esta infografía. ¿Por qué? Porque básicamente lo que más nos interesa en este momento serían datos cuantitativos. Datos cuantitativos quiere decir datos numéricos, ¿no? Datos que pesen a la hora de tomar alguna decisión, sin dejar al lado esos datos cualitativos, ¿no? También hay que apoyarse en eso, también son importantes, pero hay que empezar a tomar decisiones basadas en esos datos, ¿no? Tanto cualitativos como cuantitativos. Y es lo que nos pasa, ¿no? Nos olvidamos de esos datos, nos olvidamos de las propiedades, nos olvidamos de los conceptos y presentamos infografías incompletas. ¿Por qué digo incompletas? Cuando yo quiero, por ejemplo, producir camisas, tengo que tener en cuenta estas variables, por lo menos, ¿no? Alguna de estas. Tengo que analizarlas, tengo que pensar en esto, tengo que mirar o vislumbrar alguna salida, porque yo tengo que entender cuántas voy a producir, ¿cierto? Como empresario, como pyme que estoy haciendo, que estoy arrancando y que voy a cambiar este país con mi percepción, porque todos podemos lograrlo, ¿cierto? De alguna u otra manera. Entonces, por eso es importante conocer
cuáles son esos tipos de datos, ¿no? Entonces, los tipos de datos cualitativos de los que estábamos hablando aquí, los que ustedes me explicaron, son características no numéricas, datos cualitativos, características no numéricas, y datos cuantitativos. Hay dos diferencias. Y en estos datos cualitativos hay también diferencias, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los datos cuantitativos? De lo que estamos hablando, ¿cierto? Hay datos discretos y datos continuos, y ahí es donde la gran mayoría pronto patina. ¿Cuáles son los datos discretos? Aquellos que van de uno en uno, así que podemos contar de uno en uno, pieza por pieza, cantidad por cantidad, persona por persona. Aquellos que solo se pueden tomar valores enteros, enteros es completo, ¿cierto? Y los continuos son aquellos que pueden tomar dentro de un rango, los cuales pueden incluir decimales. Entonces, el peso de una camisa, por ejemplo, ya puede incluir algo de decimales, lo cual hace una variable continua, ¿cierto? Esta es variable discreta y variable continua. Cuando yo hablo de aprendices, por ejemplo, que están en esta sesión, yo tengo que hablar de una variable entera o continua. ¿Quién me dice qué variable es? Número de aprendices que se encuentran en esta sala. ¿Es entera? ¿Discretos? Bueno, Paula, ¿entera o discretos? Discretos, perdón. Muy bien, eso es, discretos. Las dos es lo mismo. Excelente, Paula. Súper. Luis Felipe, gracias. Ya lo respondió la compañía. Discretos. Solo se puede tomar valores enteros, es decir, de uno en uno. No podemos decir, aquí hay 16 y medio. No. 16.5, 16.3. No. Son variables enteras. Es decir, discreta. Es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de esas variables aquí de aprendices, tenemos que hablar sobre valores enteras, ¿cierto? Cuantitativa, pero discreta. ¿Quién me puede decir cuándo es una variable continua? Pilar. Por ejemplo, cuando ya tomamos un decimal, por ejemplo, las estaturas, eh, por ejemplo, cuando estamos dando un rango de precios, cuando sacamos un promedio, normalmente sale con decimales, entonces ya lo podríamos tomar como un valor continuo. Excelente, muy bien, Pilar, muchas gracias. Entonces, hay que usar variables continuas cuando hablamos, por ejemplo, en el rango de estaturas o medidas. El peso, ¿cierto? La altura, las medidas de ancho, de longitud, ¿cierto? De áreas, de volúmenes, todo ese tipo de variables son continuas. Entonces, las personas hacen esas diferencias. Y es importante analizar qué variables vas a tener en cuenta para proyectar las ventas en tus productos, ¿no? Para proyectar esas necesidades que vas a tener. Vas a tener datos numéricos enteros, ¿cierto? O datos decimales o reales, ¿cierto? Datos decimales o reales. También van a haber otros tipos de variables como son eh, en base 2, 0 o 1, por ejemplo. Alfabéticos, hay diferentes datos alfabéticos. Alfanuméricos, tenemos datos gráficos o visuales. Tenemos fechas y horas, por ejemplo, estampillas de tiempo cuando se realiza una compra.
Tenemos también otros tipos de datos, como datos geoespaciales, datos categóricos de multimedia, etcétera, ¿no? Hay una cantidad de datos con los cuales podemos contar. Entonces, es una invitación para que ustedes empiecen a analizar qué datos necesitan para tener en cuenta esas decisiones en sus pronósticos de compras, ¿no? El pronóstico de compras tiene que tener en cuenta este tipo de datos, ¿no? Datos que son cuantitativos, datos que podemos tener como numéricos, como alguna certeza. Entonces, es importante analizar ese tipo de situaciones. Vamos a revisar también lo que es nuestra, en lo que habíamos quedado, ¿cierto? La clase pasada, que eran las fases del ciclo de vida del producto, en los cuales tendríamos que analizar cómo va ese producto a través del tiempo, ¿no? Cómo se va generando esas ventas y va generando un declive como los seres humanos a lo largo del tiempo. Luis Felipe, creo que levantaste la mano. Profe, qué pena para preguntarle lo siguiente. La información que estaba compartiendo anteriormente, ¿hay posibilidad de que usted la comparta al grupo? Si es tan amable, por favor. Qué pena. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo haríamos compartir esta información? De pronto yo la comparto con el coordinador de virtualidad y que lo compartan en el chat, ¿no? Para que lo vean ustedes ahí. El tema de procesar información. Perfecto, profe. Gracias. Muy amable. Listo, Luis Felipe. Entonces, bueno, vamos a ver entonces las fases del ciclo de vida. Ese ciclo de vida, pues vamos a tener una introducción, un crecimiento, una madurez y un declive, ¿no? Es como esa fase del producto en los cuales va a haber una introducción de nuestra empresa en ese producto en concreto. Vamos a vender esto. Entonces, esas fases son lo que marcan la pauta para poder entender esa proyección de ventas inicialmente, ¿no? Es algo que tenemos que entender. ¿Dónde vas a entrar en ese producto? Por ejemplo, si yo quiero vender hamburguesas, ¿en dónde voy a entrar? ¿Ustedes qué opinan? En introducción, crecimiento, madurez, declive. ¿Qué opinan? Si hasta ahora voy a vender en introducción, Estaría como en crecimiento. ¿Por qué crecimiento? ¿Por qué crecimiento, Guillermo? ¿Y por qué introducción? ¿Por qué crecimiento, profe? Porque brevemente ya se tuvo que, digamos, si yo voy a vender hamburguesas, yo brevemente tuve que haber hecho un estudio de mercado, mirar dónde las voy a vender, tomar como en arriendo un local, adquisición de materia prima. Entonces ya todo esto ya lo debe tener y en el momento en que yo vaya a vender las hamburguesas, o sea, ya salga como tal al mercado, ya estoy empezando en esa etapa de crecimiento, pensaría yo. yo por el contrario tengo la misma idea del compañero, pero digamos que yo lo veo, si hasta ahora de empezar a vender, posterior a todos los estudios y eso, recién empiezo yo con mi punto de venta, estoy haciendo una introducción, ya el crecimiento es digamos cuando ya tengo una clientela que me permitió a mí aumentar mis ganancias y pues ya tengo un crecimiento de mis ganancias y de mi producto como tal en el entorno económico en el que estoy compitiendo. Bueno, Luis Felipe, cuéntanos. Profe, yo creo que las primeras tres son importantes porque si usted, en este caso, usted está colocando como ejemplo de que se va a vender hamburguesa, hay que hacer un estudio previo en dónde te vas a ubicar. O sea, introducir el producto, dar a conocer el producto que tú quieres vender. El crecimiento viene de acuerdo si el producto es de buena calidad o en este caso, diríamos si es sabroso, por decirlo coloquialmente hablando.
Y la madurez te la da, aparte de eso, porque tu producto es bueno y se va a mantener. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus respuestas y en gran medida tienen bastante razón, ¿no? De lo que dicen. Sin embargo, es un concepto un poco más amplio, ¿no? No es tanto verlo desde el punto de vista de nuestra empresa, sino desde el punto de vista del producto como tal. Sí, es un concepto más general. ¿Cómo así general? Sí, es decir, eh, todos los productos en sus familias de productos, independientemente de la empresa que lo produzca, tienen una vida útil para el ser humano. ¿Sí? No hay que pensar de pronto en nuestra empresa. Eh, es decir, pensemos por un momento esas viejas tecnologías y vamos a pensar el tema, Aline, ¿para dónde van? creo que Isabel tiene el micrófono abierto, vamos a apagar el micrófono de Isabel. Eso es, gracias Isabel. Entonces vamos a pensar esas tecnologías que ya no existen. No sé si alguien vio, por ejemplo, un Wallman, un Discman, ¿no? ¿Qué era eso? Ya los muchachos de hoy en día no van a ver esas tecnologías, ¿no? Un Discman. Voy a mostrarlo aquí en la empresa, digo, en la presentación, un Discman. Y estas personas, si yo pregunto qué era un Discman, muchas no van a entender que era un Discman como tal. Y yo creería que es este aparatico, ya lo podemos ver, ¿cierto? Ya no existe. Y si yo quiero vender, por ejemplo, en mi plan de ventas, voy a vender Discmans. ¿Ustedes qué opinan? Si se me dio la locura de vender Discmans. De pronto para coleccionistas funcionaría, pero pues lo que se más se dice como ahorita no es un mercado conocido y digamos que ya los CDs ya no se usan, de pronto no va a tener una ganancia ni un impacto en el mercado como su merced lo esperaría al iniciar el negocio. Gracias, Pilar, muchas gracias. Entonces, tú misma has hecho esa respuesta, ¿no? Ya no va a haber como tanta demanda de mi producto, porque mi producto simplemente es obsoleto, ¿no? Ha pasado a la historia. Ya llegó como el instructor y pasó a la historia. Ahora son los aprendices los que van a hacer este cuento. Entonces, este Discman, si yo voy a venderlo, ya sería para algo exclusivo, ¿no? Alguien que de pronto tenga CDs de música, que los coleccione y que de pronto tenga alguna posibilidad de escucharlos. Entonces, entraríamos en una fase del producto en declive, ¿cierto? En ese producto que ya no existe, ya está en declive. Cuando yo quiero vender Discman, ya me tengo que poner en el ciclo de vida del producto al final de su ciclo de vida. Es decir, ya tengo que pensar en que no va a existir un inicio, que no va a haber un crecimiento y que por lo tanto simplemente va a ser algo de colección, algo exclusivo, algo que de pronto simplemente es para coleccionistas. Esa es la idea del ciclo de vida del producto, ¿no? Es algo más general, algo más profundo. Sin embargo, cuando yo empiezo a tomar mis datos, por ejemplo, una hamburguesa, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de la hamburguesa? ¿Va a entrar ya en un mercado en introducción, en crecimiento, en declive? En ese aspecto, la hamburguesa,
¿cómo entraría con respecto al Disman si ya está en declive la hamburguesa? ¿Cómo entra al mercado? ¿En qué fase? Si ustedes entran como productores de hamburguesas, ¿no? Fabricantes de ese tipo de hamburguesas. Entonces, levanten la mano quien quiera opinar. ¿Cómo entraríamos en una hamburguesa? Si Disman está en declive la hamburguesa, ¿en qué fase? Luis Felipe. Profe, yo diría, hablando en los temas de macromercados, cadena de supermercados especializada en ese tipo de productos como KFC, McDonald's, del Corral, que son franquicias ya consolidadas que ya tienen de pronto años de estar en ese tipo de producción y esas cosas. Yo diría que en el estado de madurez, a mi manera de ver las cosas, profe. Perfecto, Luis Felipe. Muy bien, muy bien. Algunos productos quedan en su madurez, no siempre están como en su madurez, a menos, por ejemplo, que la población entre en declive, no quedan como en una madurez eterna, casi siempre algunos productos, ¿no? Por ejemplo, el arroz, la papa, la leche, el pan, la arepa, el huevo, ¿cierto? La cadena básica, ¿no? La cadena familiar siempre están en madurez, a menos que la población esté en declive. Pero algunos productos están en constante madurez, algunos están en constante declive. Por ejemplo, los tecnológicos. Los productos tecnológicos están en declive. ¿Declive por qué? Porque la tecnología avanza a pasos agigantados. Y el tema de la inteligencia artificial va tomando más y más crecimiento. Entonces, ese es un tema que debemos empezar a dominar. En el tema de ciclo de productos, vamos a entender cómo es ese ciclo de cada uno de estos, de cada uno de sus productos. ¿Cómo entra la obsolescencia programada? Lo que escribió Pilar ahí de pronto en sus apuntes. ¿Cómo entrarían esos ciclos de vida? ¿Qué harían esa obsolescencia programada? ¿Cuál sería el efecto en esa curva del ciclo de vida de un producto? Esa sería mi pregunta, ¿no? ¿Cómo afecta la obsolescencia programada? ¿Alguien sabe qué es la obsolescencia programada aparte de Pilar? De pronto, ¿quién no sabe qué es la obsolescencia programada? Guillermo, cuéntanos. Profe, viene siendo como un pronóstico, digamos, de tal producto va a pasar, por así decirlo, de moda en determinado tiempo. En el caso del Disman, tuvo su introducción, tuvo su crecimiento, tuvo su época de madurez, buenas ventas, pero ya después vino un declive. Entonces las empresas que producían Disman en su momento tuvieron que haber pensado, bueno, esto va a durar, la moda de esto va a durar unos 8 años, 10 años. Y ya se va a acabar porque la tecnología va a seguir creciendo, en el caso del Disman. Bueno, muy bien, Guillermo, muy bien. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Hay una programación en todo, una programación en el tiempo que dura un producto. Si usted se pone a analizar detenidamente,
los productos antes duraban más, ¿no? Los modelos viejos en carros como que son más fuertes, ¿no? Como que son mejor hechos, mejores materiales, más resistentes. A pesar de todos los esfuerzos de los ingenieros por eh, llegar a esos mismos estándares. Y eso es lo que es preocupante, ¿no? Es preocupante en el tema de que los ingenieros nos estamos esforzando en que ustedes compren más, en que nos compren más productos, porque hacemos ese ciclo de vida más corto, ¿cierto? Hacemos algo obsoleto rápidamente, lo achicamos. Entonces, ese tema es primordial. ¿Qué pasa con el tema del producto cuando queremos tomar datos realmente? Tenemos que ingresar esos datos cuantitativos, ¿no? De productos o materias primas o algo de producción que hace una máquina al día de 8 horas, ¿cierto? Produciendo algo para tomar una decisión. Una decisión de que de cuánto voy a producir, qué voy a hacer con mi vida, qué voy a fabricar en mi garaje, porque nadie comenzó con con un pie en una fábrica, ¿cierto? Todos comenzamos de cero analizando el producto que va a ser exitoso en este caso. Entonces, lo hablo desde mi perspectiva y he analizado mucho este tema para ser empresario, ¿no? Para tomar una decisión, para poder hacer algo. Y hay que basarse en datos cuantitativos. Hay que procesar esa información. Entonces, ¿cómo procesamos esa información? Hay algo tan básico como el promedio, ¿no? Hay algo tan básico como sacar la media aritmética o promedio que llamamos en estadística media aritmética. Y eso es el promedio. El promedio hace maravillas porque nos da una proyección al futuro. No hay necesidad de ser un científico de datos, no hay necesidad de ser Albert Einstein para poder entender este tipo de proyecciones, pronósticos de la demanda. ¿De la demanda de qué? De nuestro producto. Voy a hacer algo tan simple como decir, mi máquina produce 500 hamburguesas al día. Por tal motivo, voy a vender al mes 8.000. Y voy a entrar en un mercado de madurez, porque existen empresas dedicadas a producir hamburguesas. Ese producto ya se conoce, ya existe en el mercado, ya es algo maduro, ¿cierto? Algo estable, algo que pide la gente. Pero si yo voy a decir que voy a producir, por ejemplo, sándwiches de coliflor apanados al gratín, entonces es algo que no existe, es algo nuevo, es algo que nadie lo vende. Por tal motivo estoy innovando en un producto nuevo que no existe, pero tengo el riesgo de fracasar porque el hombre compra algo confiable, algo que tiene que ganar, algo que dé valor, algo que yo aproveche con mi dinero. Entonces, hay veces nos ponemos siempre en una balanza del lado del productor, ¿no? A ahorrar, ahorrar y ahorrar y ahorrar, pero ¿qué valor estamos dando? ¿Qué producto ofrecemos? Y siempre, siempre es importante controlar el costo. Entonces, una manera de proyectarlo no solo es la producción en mi máquina, sino analizar el costo, ¿no? El costo
las mercancías que yo uso. Entonces, en esa infografía también puede haber costos, también puede haber producción de máquinas, también puede haber datos cuantitativos de gustos, datos que yo investigue, datos de productos alternativos, datos de una empresa competitiva. Entonces, eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Y es hora de comenzar a investigar ese tipo de cosas, ¿cierto? Porque muchos de pronto colocamos algo, una imagen que no tiene sentido, una imagen que no tiene ninguna cita, una imagen que no tiene ninguna fuente, ningún valor como tal a la hora de presentar sus evidencias. Yo me doy cuenta cuando veo las infografías, una imagen que no tiene sentido, ¿cierto? Una imagen pegada de algún valor, de algún sentido. Yo les voy a mostrar nuevamente una infografía que vale la pena o que pronto podamos tener en cuenta, ¿cierto? Ese tema de infografía. Vamos a buscarlo en internet. Y vale la pena ver imágenes sobre esa infografía, sobre esos datos que vemos, para que ustedes lo tengan en cuenta, se acostumbren a presentar esas imágenes de una manera un poco más realista, un poco más verídica, ¿cierto? Eso es, bueno. Aparte de ese ciclo de vida, y ahí voy a dejar al final para mostrarles esas infografías y esos ejemplos. Hay que ver esta material de apoyo, ¿no? Este material de apoyo nos va a hablar un poco más sobre ese tipo de cosas, ¿no? Sobre qué es la oferta, sobre qué es la demanda, qué es el mercado potencial, ¿cierto? Es algo que existe ahí, en el cual podemos vender. Y hay que situarse bien en el contexto de cada una de nuestras empresas, porque no es lo mismo vender en un barrio que en otro, en una vereda, ¿cierto? En un municipio, y no es lo mismo tener la fuerza de ventas en un municipio que en una vereda, que en un barrio. Y ahí es donde yo me voy a enfocar. ¿Por qué? Cuando yo voy a lanzar un producto, yo no voy a lanzar un producto a nivel internacional. No, no, no. Yo primero lo lanzo a nivel del barrio, a nivel del municipio, la vereda, ¿cierto? De la alcaldía, y voy creciendo poco a poco, hasta poder expandirme a nivel internacional, si es el caso, ¿no? Si es el negocio, si es el producto, ¿no? Hay productos que se prestan para esto y otros no. Hay productos que se prestan para ser internacionales y productos que no son internacionales para nada. Entonces hay que tener en cuenta esos dos aspectos, ¿no? Esos dos aspectos son muy importantes. Y hay que pensar en esas necesidades de las personas. ¿Qué necesidades estamos supliendo, no? ¿Qué necesidades estamos supliendo con mi hamburguesa, por ejemplo? ¿Ustedes qué opinarían? ¿Qué necesidades estaría supliendo? ¿Necesidades fisiológicas? ¿Necesidades de seguridad? ¿Necesidades de amor y pertenencia? ¿Necesidades de estima? ¿De autorrealización? ¿Ustedes qué opinan con mi emprendimiento de hamburguesas? ¿Cuál de estas estoy impactando en el tema de necesidades humanas? Guillermo, cuéntanos. Fisiológicas, profe, por el tema de la comida, saciar el hambre. Bueno, es exactamente eso. Sin embargo, ¿tú no crees que otra necesidad podría saciar mi empresa? Sí, como la quinta, la de autorrealización, puede ser un gusto, algo que quiera, como probar algo, no quiero cocinar en casa, voy a comer afuera, o me dieron unos antojos de irme a comer una hamburguesa y quiero comer una hamburguesa y lo cumples. Bueno, en ese caso no sería como autorrealización, sino más bien
como una necesidad de pertinencia, ¿cierto? Como de amor, de seguridad, de pertinencia más que todo, ¿no? Como de pertenecer a un club. ¿Tú qué opinas al respecto? Ah, ok. ¿Por qué pertenecer al club? O sea, esa parte sí no la entiendo. Pues necesidad de amor de pronto por querer, pero la de pertenencia no la cojo bien, profe. Por ejemplo, cuando yo quiero, por ejemplo, hacer una hamburguesa que sea única e irrepetible, y quiero que solamente las personas compren mi hamburguesa con una tarjeta de membresía. ¿Qué opinas? Sí, sería como algo de exclusividad. Digamos, como puedo ofrecer esos productos de exclusividad, ¿no? Mira, acá, si tú eres como la exclusividad, ¿cómo se le dicen a esto? Cliente frecuente, que lo llaman. Compañero, Sí, Luis Felipe. con respecto a lo que dice el compañero Guillermo, es muy acertado y pertinente, pero también lo llamaríamos innovación, porque muy pocas empresas que se dedican a ese tipo de, de ventas de hamburguesa, por decirlo de esa forma, tienen algún tipo de membresía o algo que haga la diferencia. Sería pertinente una innovación a la pertenencia. Estaría como supliendo dos necesidades, ¿no? Fisiológicas y de pertinencia. Sí, señor, totalmente. Bueno, ¿qué otra necesidad podría suplir? ¿Ustedes qué opinan? Yo diría que la seguridad también es importante, profe, porque si usted está vendiendo una hamburguesa y esa hamburguesa tiene, por poner un ejemplo un poco surrealista o hipotético, tiene los productos vencidos, que consigan la carne que no esté bien organizada, los vegetales y todos los ingredientes de la misma, hoy no va a tener una buena presentación, no va a tener éxito. Por este, yo digo que la seguridad de los productos también es fundamental. Felicitaciones, Luis Felipe, muy bien. Muy buena tu respuesta, de verdad que podemos hacer que nuestro producto supla esas necesidades, ¿no? Fisiológicas, de pertinencia, de seguridad, inclusive de estima, ¿no? Cuando podemos lanzar un producto light, un producto que cuide la salud, un producto que mejore esa autorrealización de las personas. Podemos ser un producto mejor que la competencia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan al respecto de ser un producto nuevo con una tarjeta de membresía, una hamburguesa que puedas pedir, que no te den grasas saturadas, que te mantenga light? ¿Ustedes qué opinan de este nuevo producto? Pues sería interesante porque la mayoría de productos que se venden en comidas rápidas, digamos, no es de no conocimiento, todo el mundo lo sabe que la mayoría es frito, reutilizan demasiado los aceites, entonces si usted me ofrece un producto light, un producto que, digamos, hecho con aceite de canola, de girasol, pues uno entiende que de pronto va a ser un poco más caro, pero va de alguna u otra manera está el costo versus beneficio. Entonces ahí cuánto vale, pero qué beneficio me da a mí. Digamos, no, sofreído sobre una sartén de un único uso, que digamos se sofría esa carne a la parrilla y el sartén no va a quedar con aceite y si queda se lava, vuelve y se usa para otra y así demás. Pero también estaría pues lógicamente que eso incrementaría el valor pues del producto. ¿Y por Membresías, qué? dime, Guillermo, una pregunta. señor. Guillermo, una pregunta.
¿Por qué debemos incrementar el valor? ¿Por qué no lo bajamos? Porque los productos a utilizar, digamos, lo veo como para el uso del aceite. Digamos, en el mercado nosotros encontramos aceites de diferentes precios y por ende de diferentes calidades. Ejemplo, la mayoría de estos lugares no van a invertir en algo saludable para las personas. Pocos invierten en, digamos, en aceites, un ejemplo, de canola. Es un aceite muy bueno, pero un poco más costoso. Que con eso, ¿qué quiero decir? Digamos en mercado popular, ARA, supermercado, 3 litros de un aceite vegetal que le dicen mezcla de aceites vegetales, no sé qué aceites sean, sé que esos son hidrogenados, vale 17.000 pesos, 3 litros, versus 2 litros de aceite de canola que están valiendo divinamente en el mercado 25 o 30.000 pesos. Entonces, digo que se incrementaría pues por la cantidad versus el uso y todo eso, que ya no se va, digamos, a sortear una parrilla con aceite que le puede servir a usted para sofreír 10 hamburguesas, a sofreírla en un pequeño recipiente y sofreír solo para, digamos, una o dos personas en determinado caso. Lo veo desde ese punto de vista. Bueno, muy bien, Guillermo, me agrada tu respuesta y realmente creo que enriquece esta sesión. Realmente es importante analizar ese tipo de cosas, ¿no? Lo que tú dices, bueno, la materia prima de la canola, del aceite de canola, es más cara que el aceite de girasol, ¿cierto? ¿Qué te diría yo si los dos son iguales? ¿Tú qué opinas? Si los dos son iguales en precio, pensaría yo que optaría por, si siendo iguales en precio, pensaría yo por el más saludable, que porque se podría ofrecer como ese cliché de decir en el negocio, no, mira, es que nuestro negocio es usado con aceite de canola. Más de una persona, no es muy conocido, pero más de una persona sabe que, uy, no, ese aceite es mejor que el mezcla de aceites vegetales. Entonces, invirtamos si va a ser el mismo precio, yo prefiero donde sé que me va a aportar algo bueno para la salud a largo plazo, porque la mayoría de esos productos no afectan en un ya, sino a largo plazo, y pues saber que de aquí a mañana no me va a afectar en cuanto a salud, ¿no? Porque a la larga uno ve eso como también como una inversión a largo plazo, que como hoy versus cómo voy a estar mañana, y porque yo me puedo ahorrar hoy en día, la mayoría de las personas lo hacen, lo hacemos, pues me incluyo, nos ahorramos unos pesos en algo, pero de aquí a mañana estamos pensando de aquí a mañana ese ahorro que hacemos hoy verdaderamente de aquí a mañana nos va a servir o nos pronosticamos a largo plazo porque va a ser un gasto mayor o incluso muy superior a lo que hoy no estamos ahorrando, pensaría yo. Guillermo, ¿usted ha escuchado al doctor Biter? No, no, señor, no he tenido la oportunidad de escucharlo, pero si me salió el discurso igual, no, no es plagio. Bueno, Guillermo, yo le hago la pregunta porque yo últimamente me he preocupado mucho por el tema de nutrición, ¿no? Quiero lanzar un producto exitoso. Entonces, quiero escuchar a los expertos en nutrición. ¿Qué dicen al respecto de la materia? ¿Alguien ha escuchado al doctor Biter? De pronto en esta sesión nos pueda comentar qué ha escuchado de él o qué ha pensado de esa nutrición del ser humano. Levante la mano, ¿no? Es la oportunidad para compartir. Nadie ha escuchado al doctor Biter. Bueno, Pilar no ha escuchado del doctor Frank Suárez. Noris ha escuchado del doctor Frank Suárez. Noris, cuéntanos.
Cuéntanos, no sé si tienes la posibilidad de poner tu micrófono, ¿no? Hay que compartir ese conocimiento. Buenas tardes a todos. Pues del doctor Biter y de pues lo que uno logra ver por ahí en el TikTok y todo que se va, todo lo que tiene que ver con comida, de los aceites, como dice el compañero, me estaba riendo porque cuando usted mencionó al doctor Biter, porque, o sea, todo el que ha escuchado hablar del doctor Biter fue toda la forma de él expresarse acerca de lo que es chatarra para él o comida que no es buena. Igual los aceites, pues, según lo que yo he escuchado, lo que he visto por ahí, pues lo único bueno que hay por ahora es el aceite que extrae del cerdo, o sea, que es lo natural. Y nada, el doctor Biter se basa en lo que es la proteína, lo más que todo, azúcares. Bueno, Noris, gracias por tu aporte. Escuchamos tus comentarios y bueno, ahí el doctor Biter es una persona, ¿no? Un personaje, ¿no? Que aparece en el tema de nutrición, ¿no? De pronto diciendo un poco más lo que dice el doctor Fran Suárez sobre los aceites, sobre las grasas de vegetales, las grasas de animales. Y básicamente eso nos decía el doctor Biter, ¿no? Que las grasas animales y vegetales son diferentes. Por lo tanto, el ser humano debería consumir solo grasas animales. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, mi hamburguesita es de mantequilla o es en grasa animal, en grasa de res, en grasa de cerdo? Y por lo tanto tiene un valor adicional, ¿no? No tiene ni girasol, no tiene ni palma, no tiene ni esas grasas vegetales que hacen daño al corazón. Pues yo voy a promocionar ese tipo de cosas por bienestar a la salud. Inclusive no tienen carbohidratos, como dice el doctor Biter, que le echa un madrazo a los carbohidratos. Yo voy a decir, no, voy a hacer un pan de garbanzo y voy a generar una hamburguesa totalmente buena para el ser humano, 100% buena. Algo que sepa bueno y que sea bueno 100%. Entonces, ese producto va a ser exitoso, muchachos. Ese producto va a ser completamente exitoso porque le estoy pegando no solo a una necesidad, a muchas necesidades, en un mercado que está en madurez, pero que yo voy a romper las jugadas con otros conceptos y que yo voy a analizar esos productos que va a ser exitoso. Y lo voy a vender más barato que una hamburguesa normal. Voy a ser 100% efectivo. Entonces, hay que analizar esos mercados, ¿no? Hay que analizar esos mercados de cada uno de nuestros productos al cual yo voy a ingresar. Yo voy a analizar datos, voy a analizar ese tipo de insumos, esas materias primas. Y a partir de esos datos voy a decir, ¿dónde voy a lanzar mi producto? ¿En qué ciudad? ¿En qué municipio? ¿Con cuántos habitantes tiene? ¿Cuántos comen hamburguesa? ¿Cuántos sueñan con una hamburguesa como la que yo tengo? Porque no es lo mismo decir, voy a lanzar una hamburguesa ordinaria a una hamburguesa fitness 100% natural, más barata que la hamburguesa del Corral, más barata que la hamburguesa de Presto, más barata que todas las hamburguesas del mercado. Voy a ser lo mejor de lo mejor de lo mejor. Entonces, en ese aspecto, voy a pensar en todos esos aspectos cuantitativos que me van a llevar a tomar esa decisión de cuántas hamburguesas voy a hacer al día, cómo voy a producirlas, qué materias primas existen, cuántas se venden, quién consume, quién no consume, cómo se ve mi producto en 5 años. Y todos esos datos
son cuantitativos, muchachos. Son basados en números, no son basados en lo que yo pienso, ni en lo que se inventa la sociedad. Es lo que hace la sociedad, crea los datos. Entonces, es una invitación para que ustedes investiguen métodos y técnicas de pronósticos para mercados a partir de datos cuantitativos, y es lo que vamos a colocar en la infografía, ¿cierto? No se adelanten a montar la evidencia, no quiero que quede mal, quiero que quede bien, quiero que coloquen datos, quiero que muestren cuántas hamburguesas se comen al día en el municipio de Río Negro, en Antioquia. Quiero que me muestren cuántas personas viven ahí, cuántos son mayores de edad, cuántos tienen dinero, cuántos no tienen dinero, cuántos no me pueden comprar la hamburguesa, cuántos sí me pueden comprar la hamburguesa, cuántos van al gimnasio, cuántos creen que la salud es lo más importante, cuánto dinero se maneja acá, quién me va a comprar, en qué barrio voy a montar mi negocio. Todos esos datos van en mi infografía, donde voy a montar mi evidencia de que estoy haciendo correctamente mi investigación en datos cuantitativos sobre mi producto. Y eso es lo importante. Bueno, creo que quedó claro todo el tema de hoy. Los voy a dejar abandonar ya. Es hora como de pronto de seguir pensando este tipo de cosas, porque esto es lo que hace exitoso un negocio y fracasarlo en 5 años. ¿Cómo doy valor? No cómo reduzco el, el valor al cliente. No. ¿Cómo le doy más valor? Y eso es lo que hace exitoso realmente un emprendimiento. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Vamos a investigar esos métodos y técnicas de pronósticos. Me van a hablar de pronto sobre sus productos la próxima semana. Vamos a hablar sobre esa demanda, vamos a hablar sobre esos barrios que escogieron, por qué esos barrios, por qué van a lanzar ese producto y por qué vamos a ser millonarios, muchachos. ¿Por qué vamos a montar esa empresa que nos va a hacer exitosos? ¿Por qué vamos a hacer un producto que sea fenomenal, que pueda cumplir todas las necesidades del ser humano? Porque sí se puede. Y así será. Bueno, jóvenes, creo que hay alguna pregunta, alguna inquietud para ir finalizando esta sesión del día de hoy. ¿Tiene alguna duda de lo que debemos hacer? ¿Preguntas? ¿Puede mejorar la evidencia? Sí, puede mejorarla, ¿cierto? Quizás investigue más adelante. Luis Felipe. Profe, el tema de la infografía, con todos los elementos que usted está mencionando, o por lo menos lo que hemos aprendido hoy, yo me imagino que esa infografía lleva entre 3 a 5 páginas, por decirlo de esa forma. Bueno, eso no nos dice tampoco, bueno, la cantidad no significa calidad, Luis Felipe. Yo pienso que es importante. Yo en una sola página puedo ver una infografía fenomenal. Yo les mostré la primera asesoría y si puede ver la sesión, la primera evidencia. De hecho, no lo voy a ver el día de hoy. Vaya y vea la primera sesión de esta competencia, donde mostramos ejemplos. ¿Qué es una buena infografía y qué es una mala infografía? Ahí Ok, listo, profe, lo tendré en cuenta. Ahí se ven ese tipo de cosas porque usted está viendo datos reales, no foticos, no fotos, imágenes pegadas, sino datos concretos del mercado, datos concretos que usted investigó de pronto en alguna página de internet. Entonces eso es muy importante, ¿cierto, Luis Felipe? Sí, señor, claro. Bueno, Luis Felipe, entonces muchas gracias por tu aclaración, tu pregunta. ¿Qué invito yo? ¿Qué los invito? Investigar métodos y técnicas de pronósticos
para poder hacer nuestra próxima charla. Nuestra próxima charla va a ser un poco chévere, ¿no? Va a ser un poco chévere porque vamos a ver esto que se llama, voy a poner un ejemplo de algo que se llama Power BI. Power BI. Creo que ustedes están viendo esta pantallita, Power BI. Están viendo esta pantalla de Power BI, ¿cierto? Eso es. Esa pantalla nos va a traer esos datos, nos va a traer esa información, nos va a traer esta información a través de esos datos, nos va a mostrar esa información en un proyecto, ¿cierto? En algo informativo sobre cómo hacer una infografía de una forma más profesional. Creo que es importante que empecemos a analizar que aquí podemos mostrar información de Excel, ¿cierto? Podemos traer información de Excel. Es un proyecto gratuito, y podemos importar datos, ¿cierto? Que traigamos del internet, ¿cierto? Por ejemplo, en Excel. Y ahí podemos hacer una infografía de mayor calidad, de profesionalidad. No es la competencia, ¿cierto? No es la competencia hacer este tipo de infografía, pero sí me gustaría que ustedes lo revisaran por su cuenta para poder hacer una infografía de calidad y que sea un poco más profesional, ¿no? Es difícil el tema, no, yo no soy experto, claro que no. Creo que es algo muy complejo, de hecho, pero podemos intentarlo, ¿cierto? Hay algo que nos puede ayudar. Que podemos quizás en algún momento analizar. Entonces, les agradezco su participación a todos, a su compromiso y nos vemos entonces. No sé si alguien tenga alguna duda al final, si tenga alguna pregunta. Si a todos nos gustó la evidencia, muchas gracias por su pulgar. Guillermo, Noris, Luis Felipe. Es una oportunidad para seguir aprendiendo, para creciendo, para ir cambiando cosas, para ir mejorando aspectos. Entonces, les deseo lo mejor de lo mejor. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias por su participación y feliz tarde para todos. Éxitos en todos sus proyectos. Muchas gracias, profe. Gracias, profe, que tenga buena tarde. Buenas noches, compañeros. Hasta luego. Para todos.